A los 68 años, llegué a casa apenas 10 minutos tarde de una cita médica. Mi nuera cerró la puerta con llave y me dejó en el pasillo frío toda la noche. Mi hijo dijo que me lo merecía. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era que, a la mañana siguiente, una llamada telefónica lo cambiaría todo. Y antes del anochecer, serían ellos quienes estarían suplicando afuera de mi propia puerta. Hola, queridos. Antes de comenzar esta historia, díganme en los comentarios, ¿desde qué país nos están viendo? Me encanta saber de dónde vienen ustedes que siguen este canal. Mi nombre es Lupita. Tengo 68 años, canas que ya no me molesto en teñir y manos marcadas por el tiempo y el trabajo. Pasé toda mi vida cuidando a los demás, a mi esposo que en paz descanse, a mis 3 hijos y ahora, en los últimos 2 años, ayudando a mi hijo menor, Ricardo, y a su esposa Fernanda. Vivía con ellos en un departamento pequeño en el 3er piso de un edificio sin elevador, en una colonia obrera en las afueras de la Ciudad de México. Ricardo siempre fue el más apegado a mí. Después de que enviudé, insistió en que no podía quedarme sola. Yo tenía mi pensión, mi casita modesta, mi rutina. Pero él dijo que se preocupaba, que ya estaba muy vieja para vivir sola, que me podría caer, enfermarme o necesitar ayuda. Fernanda estuvo de acuerdo, con esa sonrisa fingida que nunca llegaba a sus ojos. Dijeron que sería temporal, solo hasta que yo me adaptara. 2 años después, seguía ahí. La casa tenía reglas que yo nunca pedí, pero que me impusieron como si fueran naturales. A Fernanda le gustaba todo a su manera. Las toallas dobladas en un ángulo específico, los trastes lavados inmediatamente después de usarse, el silencio absoluto después de las 9 de la noche. Yo, que siempre fui independiente, que saqué adelante a 3 hijos sola después de que mi esposo enfermó, me vi reducida a una sombra que intentaba no hacer ruido al caminar, que pedía disculpas por toser, que escondía mis medicinas en el gabinete para no desordenar su cocina. Aquel martes tenía cita con el cardiólogo. La pedí a las 3 de la tarde, pensando que estaría de vuelta a las 5, antes de que Fernanda llegara del trabajo. Pero el doctor se retrasó. Luego tuve que pasar por las nuevas medicinas a la farmacia, y cuando finalmente llegué a la estación del metro, ya pasaban de las 6. Sentí que mi corazón se aceleraba, no por la caminata, sino por la ansiedad. 10 minutos de retraso. Solo 10 minutos. Subí las escaleras despacio, agarrándome fuerte del barandal desgastado. Mis piernas ya no eran las mismas. Cada escalón era un esfuerzo. Cuando llegué al 3er piso, estaba sin aliento. Puse la llave en la cerradura y giré. Nada. Intenté de nuevo. La puerta no abría. Entonces me di cuenta. Habían echado el cerrojo por dentro y puesto la cadena de seguridad. Toqué suavemente la puerta. Fernanda, soy yo. Su voz vino del otro lado, fría y clara. Está retrasada, doña Lupita. Mi corazón se hundió. Lo sé, mija. El doctor se tardó más de lo esperado. ¿Puedo pasar? Necesito tomar mis medicinas. Silencio. Luego escuché a Ricardo, mi propio hijo, con una voz que nunca le había oído. Mamá, quedamos en que tenías que volver antes de las 5. Fernanda hace la cena a esta hora y necesita organización. Me quedé parada, mirando la puerta de madera oscura, sin poder procesar lo que estaba pasando. Intenté mantener la calma. Ricardo, hijo, por favor, estoy cansada. Solo quiero entrar y descansar. Fernanda respondió, su voz sonando casi aburrida. Tiene que aprender a respetar las reglas de esta casa, doña Lupita. No vamos a abrir ahora. Piense en lo que hizo. El pasillo estaba helado. Era febrero, y ese edificio viejo no tenía calefacción en las áreas comunes. Yo solo llevaba un suéter delgado debajo de mi abrigo, porque pensaba que estaría en casa. Me recargué en la pared, sintiendo el frío de la pintura descascarada a través de la ropa. No podía creerlo. Mi propio hijo. Mi propia familia. Intenté llamar a Ricardo, pero no contestó. Le mandé mensajes. Nada. Llamé a mi hija Clara, que vivía como a 1 hora, por el rumbo de satélite. Se puso furiosa cuando le conté. Dijo que vendría por mí inmediatamente.
Pero yo conocía a Clara. Tenía 2 hijos pequeños, un esposo que trabajaba de noche y estaba embarazada del tercero. No podía ser una carga más para ella. Le dije que todo estaba bien, que era un malentendido, que Ricardo abriría la puerta pronto. Ella insistió, pero colgué. Me senté en el piso del pasillo, con la espalda contra la pared fría. La luz del sensor se apagó, dejándome en la oscuridad casi completa. Solo un pequeño resplandor venía de la ventana al final del pasillo. Escuché voces que venían de adentro del departamento. Fernanda riéndose de algo en la televisión, el tintineo de los platos. Estaban cenando. Mientras yo me quedaba ahí afuera, con 68 años, sin haber tomado mis medicinas para el corazón. Una vecina del 4º piso, doña Amalia, pasó y me vio. Se quedó impactada. «Doña Lupita, ¿qué está haciendo ahí?» Forcé una sonrisa que debió verse horrible. «Olvidé mis llaves, doña Amalia. Estoy esperando a que vuelva mi hijo». Me ofreció pasar a tomar un té, pero me negué. Tenía vergüenza. Vergüenza de admitir que mi propio hijo me había dejado encerrada en el pasillo como castigo. Las horas pasaron despacio. El frío calaba hasta los huesos. Comencé a temblar, no solo por el frío, sino por algo que crecía dentro de mí, una mezcla de dolor, humillación y coraje. Coraje conmigo misma por haber aceptado vivir así, por haberme hecho tan pequeña, tan invisible. Coraje con ellos por tratarme como un estorbo, como algo que necesitaba ser disciplinado. Cerca de las 10 de la noche, la puerta se abrió apenas un poco. Fernanda estaba ahí, en bata, con una expresión de fastidio. «Ya puede pasar, doña Lupita, pero mañana tiene que llegar a tiempo». La miré, luego a Ricardo que estaba atrás, y algo dentro de mí se rompió. No era solo la puerta la que se había cerrado en mi cara. Era el último rastro de respeto que les tenía guardado. Entré en silencio. Me fui directo al cuartito minúsculo que me dieron, que antes era una bodega. Cerré la puerta. Me senté en la cama estrecha y miré mis manos temblorosas. Manos que cuidaron bebés, que trabajaron duro, que sostuvieron a mi esposo cuando estaba muriendo. Y ahora esas manos temblaban de frío y humillación. Pero en ese momento, algo cambió. No lloré. Solo pensé, con una claridad helada, esto no va a seguir así. Agarré mi celular y empecé a hacer llamadas. Primera llamada, a Clara, mi hija. Le conté todo sin omitir nada. Lloró de coraje. Dijo que vendría por mí al día siguiente. Segunda llamada, a mi abogado, el licenciado Mendoza, que había llevado los asuntos de la herencia de mi esposo. Agendé una reunión urgente. Tercera llamada, al banco. Verifiqué si tenía acceso a los documentos que necesitaba. Los tenía. Cuarta llamada, a mi amiga Beatriz, que trabajaba en una notaría en Coyoacán. Le pedí un favor. Ella aceptó sin dudarlo. Mientras hacía esas llamadas, escuché a Fernanda y a Ricardo platicando en la sala. Ella decía que yo tenía que aprender mi lugar, que me estaba volviendo vieja y terca. Él le daba la razón. Mi propio hijo. El niño que arrullé, que saqué adelante sola después de que su papá enfermó. Le daba la razón. Me acosté, pero no dormí. Me quedé mirando el techo, planeando. Por primera vez en 2 años, me sentí viva. No era una víctima esperando ser rescatada. Era una mujer que había construido una vida, que tenía propiedades, que tenía derechos, y que ahora iba a luchar por ellos. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Preparé mi café en silencio, me tomé mis medicinas atrasadas. Fernanda apareció en la cocina, bostezando. «Buenos días, doña Lupita. Espero que haya reflexionado sobre lo de ayer». Sonreí. Fue el tipo de sonrisa que mi madre solía dar cuando estaba a punto de poner a alguien en su lugar. Reflexioné que sí, mija. Reflexioné bastante. A las 9 de la mañana, salí. Dije que iba a la iglesia, como hacía los miércoles, pero me fui directo al despacho del licenciado Mendoza. Me recibió con la preocupación pintada en la cara. «Doña Lupita, cuéntemelo todo». Y se lo conté, cada detalle, cada humillación. Él anotó todo,
Luego me miró con una expresión que era mitad lástima y mitad admiración. Usted sabe que tiene derechos, ¿verdad? Ese departamento donde viven. Lo sé, licenciado Mendoza. Es mío. Solo se los estoy prestando. Él asintió. Entonces vamos a hacer lo siguiente. El departamento estaba a mi nombre. Siempre lo estuvo. Cuando falleció mi esposo, se me quedó a mí. Yo había dejado que Ricardo y Fernanda vivieran ahí porque estaban pasando por problemas de dinero. Nunca les cobré renta. Nunca pedí nada a cambio, excepto respeto. Y ni eso recibí. El licenciado Mendoza preparó los documentos. Una notificación formal de desalojo. Tenían 30 días para irse. Era legal, era justo y era mi derecho. Pero también hice otra cosa. Llamé al dueño del departamento donde yo vivía antes. Mi antigua casa en la colonia Roma, que yo había rentado porque Ricardo insistió en que me fuera a vivir con él. El inquilino actual se iba a fin de mes. Reactivé el contrato a mi nombre. Mi casa, mi espacio, mi paz. Volví al departamento cerca de las 3 de la tarde. Fernanda estaba en la sala, viendo la tele. Justo a tiempo, doña Lupita. No me sorprenda de nuevo, ¿eh? Asentí. No voy a sorprender a nadie, Fernanda. Lo prometo. Me fui a mi cuartito, organicé mis pocas cosas. Ropa, documentos, fotos. Cabían en 2 maletas. 68 años de vida. Y todo cabía en 2 maletas. Pero no se trataba de lo que tenía, se trataba de quién era yo. Ricardo llegó del trabajo a las 7, como siempre. Escuché a Fernanda quejándose de mí en la sala. Decía que yo estaba rara, que había sonreído en la mañana y que eso era sospechoso. Él se rió. Mi mamá debe estar poniéndose senil, amor. No le hagas caso. Escuché eso a través de la puerta delgada y sentí pura lástima. Lástima por el hombre en el que mi hijo se había convertido. Cené sola en mi cuarto, como ya me había acostumbrado. Un sándwich sencillo, un té. Mientras comía, repasé mentalmente mi plan. Al día siguiente, jueves, el actuario entregaría la notificación. Yo estaría presente para verlo. Clara vendría por mí el viernes en la mañana. Saldría de esa casa con dignidad, llevándome mis cosas y dejando atrás solo los recibos de luz y agua atrasados que ellos nunca pagaban, pero que estaban a mi nombre. Yo me encargaría de eso después. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses. Tal vez era el cansancio, o tal vez era la sensación de haber tomado una decisión, de haber recuperado algo de control sobre mi vida. Me desperté temprano, a las 6, como siempre. Me bañé rápido. Sabía que Fernanda se quejaba si usaba mucha agua caliente. Me puse mi mejor ropa, una blusa azul que tenía guardada para ocasiones especiales. Me peiné mis canas y me hice un chongo. Me miré en el espejo y vi a la mujer que solía ser. No una sombra, una persona. A las 9 en punto sonó el timbre. Fernanda, que estaba desayunando, gritó irritada. «¿Quién es a esta hora? No esperamos a nadie». Me levanté despacio y dije con voz calmada. «Yo sí». Abrí la puerta. El actuario estaba ahí, con su uniforme y una carpeta de documentos. «Buen día. Busco a los señores Ricardo Silva y Fernanda Acosta Silva». «Sí», dije yo, casi sonriendo. «Son mi nuera y mi hijo. Por favor, pase». Fernanda apareció en la sala, con cara de sueño y confusión. «¿Qué es esto?». El actuario fue directo al punto. «Tengo aquí una notificación de desalojo. Esta propiedad pertenece a la señora Guadalupe María Silva, y los señores tienen 30 días para desocupar el inmueble». Ricardo salió del cuarto, en pijama, con la cara pálida. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hice yo?», repetí su pregunta, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. «¿Qué me hiciste tú, Ricardo? Me dejaste en el pasillo toda la noche. Me trataste como a un perro que necesita ser educado». Fernanda les arrebató los papeles de las manos al actuario. «Esto es un absurdo. Ella no puede corrernos. Nosotros vivimos aquí». El actuario mantuvo la calma profesional.
La propiedad está registrada a nombre de la señora Guadalupe. Ella tiene todo el derecho legal. Ustedes pueden apelar, pero la notificación es válida. 30 días. Ricardo me miró como si me viera por primera vez. Mamá, no puedes hablar en serio. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde me iba yo? Pregunté, mi voz temblando levemente. Qué curioso que preguntes eso ahora. ¿No te importó dejarme en el pasillo frío toda la noche? ¿No te importó si yo tenía dónde quedarme? Fernanda estaba roja de coraje. Es usted una vieja malagradecida. Nosotros la recibimos cuando se quedó viuda. Le dimos un techo. Se los presté, corregí con calma. Les presté mi techo. Nunca les cobré renta. Nunca pedí nada, excepto respeto. Y ustedes me dieron puertas cerradas y humillación. El actuario, claramente incómodo, entregó las copias de los documentos. Cualquier duda, contacten al abogado listado aquí. Que tengan un buen día. Y salió, dejándonos en silencio. Ricardo se sentó pesadamente en el sofá. No puedo creer que hayas hecho esto. No puedo creer que hayas puesto a tu propio hijo en la calle. Yo no puse a nadie en la calle, respondí. Di 30 días de aviso, que es más de lo que la ley pide. Y ustedes no son niños, son adultos con trabajo. Pueden rentar otro lugar. Fernanda aventó los papeles en la mesa. Se va a arrepentir de esto, vieja. Se va a quedar sola y nadie va a cuidar de usted cuando lo necesite. Prefiero estar sola que humillada en mi propia casa, dije, y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Mis manos estaban temblando, pero no de miedo. Era adrenalina. Era poder. Era la sensación de haber hecho algo que debía hacer hace mucho tiempo. Escuché gritos en la sala. Fernanda culpando a Ricardo. Ricardo intentando calmarla. Luego silencio. Luego toquidos en mi puerta. Mamá, tenemos que hablar, por favor. No respondí. Me senté en la cama, de espaldas a la puerta, y esperé. Los toquidos siguieron un rato, luego pararon. Los oí discutiendo en voz baja, haciendo llamadas, seguramente a abogados. Buena suerte, pensé. El licenciado Mendoza era muy meticuloso. Todo estaba en orden. Al mediodía salí del cuarto. Necesitaba comer algo. La sala estaba vacía. Fui a la cocina y preparé un té. Fernanda apareció, con los ojos rojos. Había llorado. Doña Lupita, perdóneme, dijo, pero su voz no tenía sinceridad. Fue un exceso lo de ayer. ¿De verdad no va a reconsiderar? La miré, joven como para ser mi hija, y aún así capaz de tanta crueldad. Fernanda, dije calmadamente, tienes 30 días. Te sugiero que empieces a buscar departamento. Me clavó la mirada, la máscara de arrepentimiento se le cayó. Se va a morir sola y abandonada, y a nadie le va a importar. Tal vez, respondí, pero me voy a morir con dignidad. Salió azotando la puerta. Me tomé mi té en paz. Esa tarde, Clara llegó antes de lo esperado. Entró como un torbellino, embarazada y furiosa. «Ricardo, Fernanda, ¿dónde están?» Aparecieron, incómodos. Clara no perdió el tiempo. ¿Cómo se atreven? ¿Dejar a mi mamá encerrada en el pasillo? Una mujer de 68 años con problemas del corazón. Ricardo intentó explicar. Clara, ¿fue un malentendido? ¿Malentendido? Clara temblaba de coraje. La encerraron a propósito. Le pudo haber dado un infarto ahí en el pasillo. Fernanda cruzó los brazos. Llegó tarde. Hay reglas en esta casa. ¿Reglas? Clara se rió, pero no era una risa alegre. Esta es la casa de mi mamá. Ustedes son los que están aquí por caridad. Y ahora, oh sorpresa, mi mamá finalmente tuvo el valor de ponerlos en su lugar. Ricardo me miró, luego a Clara, y por primera vez vi algo que podría ser vergüenza en su cara. Yo solo quería orden. ¿Orden? Clara casi gritaba ahora. Querías control. Ustedes dos convirtieron la vida de mi mamá en un infierno. ¿Y saben qué es lo peor? Que ella nunca se quejó. Nunca me contó nada hasta anoche. Se aguantó en silencio porque no quería ser una carga. Sentí que me ardían los ojos,
pero no lloré. Clara se acercó y me tomó de la mano. Mamá, ya aparté el cuarto. Vámonos ahora mismo. No tienes que pasar ni una noche más aquí. Miré a Ricardo. Mi hijo, el bebé que amamanté, al que enseñé a caminar, al que consolé en cada pesadilla, y que ahora me miraba como si yo fuera una extraña estorbosa. ¿Puedo pasar por mis cosas mañana?, le pregunté a Clara. Hoy solo quiero salir de aquí. Ella asintió. Fui a mi cuarto y agarré solo lo esencial. Medicinas, documentos, un cambio de ropa, lo demás podía esperar. Cuando volvimos, Ricardo estaba parado en la puerta. «Mamá», empezó a decir. «No, Ricardo», levanté la mano. «Ahora no. Tuviste tu oportunidad de ser mi hijo. Elegiste ser otra cosa. Ahora vive con esa elección». Pasamos junto a él. Nos subimos al coche de Clara. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás, al edificio donde había vivido 2 años de humillación, y sentí puro alivio. Clara me llevó a su casa, pequeña, desordenada, llena de juguetes y vida. Mis nietos me abrazaron. La pequeña Sofía, de 5 años, preguntó, «¿Abuelita va a vivir con nosotros ahora?» «Por unos días, mija», respondí, abrazándola. «Luego la abuela se irá a su propia casa». Esa noche, acostada en el sofá-cama en la sala de Clara, con mis nietos durmiendo en sus cuartos y el sonido reconfortante de una casa viva a mi alrededor, finalmente lloré. No de tristeza, sino de liberación. Los días siguientes fueron una tormenta. Ricardo llamó decenas de veces. Ignoré todas sus llamadas. Fernanda me mandó mensajes, algunos pidiendo perdón, otros insultándome. Bloqueé el número. Clara quería que me quedara con ella para siempre, pero yo sabía que no era justo. Ella tenía su propia familia, su propia vida, y yo tenía la mía que reconstruir. El licenciado Mendoza se encargó de todo. El proceso de desalojo avanzó sin problemas. Ricardo intentó impugnar, pero no tenía base legal. El departamento era mío, siempre lo fue. Ellos eran solo ocupantes sin contrato. La ley estaba de mi lado. Mientras tanto, volví a mi antigua casa. El inquilino ya se había ido, dejando todo limpio. Entré por la puerta y sentí como si regresara a casa después de una larga guerra. Las paredes necesitaban pintura nueva. Los muebles que había dejado estaban empolvados, pero intactos. El pequeño balcón que daba a la calle estrecha todavía tenía mis macetas de geranios, milagrosamente vivos. Pasé el primer día solo limpiando, abriendo ventanas, dejando que entrara el aire fresco. Clara vino a ayudarme, a pesar de estar embarazada. Trajo a los nietos, que corrieron por la casa, llenándola de risas. «Mamá, ¿estás segura de esto?», Clara preguntó, mientras lavábamos las ventanas juntas. «No tienes que estar sola. Estoy segura, hija». La miré, a esta hija fuerte que crié. «Necesito esto. Necesito volver a aprender quién soy cuando nadie me está diciendo qué hacer». Me abrazó y nos quedamos así un buen rato. 2 mujeres que entendían el valor de la independencia. Me tomó 3 semanas dejar la casa habitable de nuevo. Pinté las paredes de un amarillo claro que siempre me gustó. Puse cortinas nuevas. Acomodé mis libros en las repisas. Cada acción era como recuperar un pedazo de mí misma que había perdido. Doña Beatriz, mi vecina de años, volvió a tomar café conmigo todas las tardes. Tenía 72 años y también era viuda. Nos sentábamos en mi pequeña cocina, tomando té y comiendo galletas, platicando de nuestras vidas. Ella fue la primera a la que le conté toda la historia. Escuchó en silencio, a veces asintiendo, a veces apretándome la mano. Cuando terminé, dijo, «Lupita, hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer. Mi hija me trata como empleada, pero tengo miedo de quedarme sola». La miré, a esta mujer que había sido tan fuerte en su juventud. La soledad asusta, Betty, pero la humillación duele más. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Pasaron los 30 días. El último día, el licenciado Mendoza me llamó. «Doña Lupita,
Ya se salieron. El departamento está vacío. ¿Quiere que vaya a revisar? Sí, por favor. Y después, quiero venderlo. Ya no quiero ese lugar. Él entendió. Una semana después, fui al departamento por última vez. Clara me acompañó. Subimos las escaleras, esas mismas escaleras que había subido con tanto miedo 2 veces al día durante 2 años. El departamento estaba realmente vacío. No dejaron nada, excepto unas marcas en las paredes donde habían estado los muebles. Caminé por los cuartos, la sala donde Fernanda había mandado, la cocina donde preparé tantas comidas que nunca valoraron, el cuartito minúsculo donde me había hecho bolita para caber. Me detuve ahí un momento. Clara se quedó en la puerta. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí», respondí. «Solo me estoy despidiendo, no del lugar, de la persona que era cuando vivía aquí». Salimos juntas. Cerré la puerta por última vez. El licenciado Mendoza se encargaría de la venta. Yo no tenía por qué volver. Mi vida empezó a tomar un nuevo ritmo. Me despertaba cuando quería. Tomaba café en el balcón. Leía mis libros. Iba a misa los domingos. Visitaba a Clara y a los nietos 2 veces por semana. Doña Beatriz y yo empezamos a hacer caminatas por la mañana. Despacio, pero las hacíamos. Poco a poco, otras amigas de antes reaparecieron. María, que había sido mi vecina hace años. Lulú, que conocía de la parroquia. Formamos un grupito. Mujeres mayores, todas viudas o solas, todas con historias de familias complicadas. Nos veíamos una vez por semana en casa de alguna. Tomábamos té, tejíamos, platicábamos. Me escucharon contar mi historia. Algunas lloraron, todas entendieron, y cada una contó la suya. A María su hijo la había metido en un asilo hasta que logró salirse por su cuenta. Lulú vivía de arrimada en casa de su hija que la trataba como niñera sin sueldo. Juntas nos apoyábamos. Nos recordábamos unas a otras que éramos personas, no solo mamás o abuelas o viudas. Éramos Lupita, Betty, María, Lulú, mujeres con historia, con dignidad, con derechos. 3 meses después de la notificación, el departamento se vendió. Recibí el dinero. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir cómoda con mi pensión. Invertí la mayor parte. Guardé un poco para emergencias. Y usé una pequeña cantidad para hacer algo que siempre quise. Pinté toda mi casa de nuevo. Compré muebles nuevos. Convertí el segundo cuarto pequeño en un taller. Siempre quise pintar. De joven no tenía tiempo. Cuando crié a los hijos no tenía dinero. Ahora tenía ambas cosas. Compré pinturas, lienzos, pinceles, empecé a pintar. No era buena al principio, me temblaban las manos, los colores salían manchados, pero persistí. Pintaba en la mañana, cuando la luz entraba por la ventana del taller. Pintaba paisajes de mi memoria, la playa de Acapulco, a donde llevaba a mis hijos cuando eran chicos, la casa donde crecí, caras de gente que amé. Con cada pincelada me sentía más viva. Clara venía a visitarme y se quedaba encantada. «Mamá, te ves guapísima. Brillas», y era cierto. Me miraba en el espejo y volvía a ver color en mi cara. Veía vida en mis ojos. El peso que había cargado por 2 años había desaparecido. Doña Beatriz empezó a pintar conmigo. Luego María. Nuestro grupito se volvió un club de pintura. Mujeres mayores, todas recuperando pedazos de sí mismas que habían perdido o que nunca habían explorado. Ricardo intentó contactarme algunas veces, a través de Clara, principalmente. Decía que quería hablar, que me extrañaba. Yo no estaba lista, la herida todavía estaba fresca. Clara entendía. Dijo que cuando yo quisiera, ella ayudaba, pero no me presionaba. Era mi decisión. Mi vida, mi elección. 6 meses después de salir de aquella casa, me desperté en una mañana de sol y me di cuenta de que era feliz. Genuinamente feliz. No la felicidad artificial de fingir que todo está bien, sino la felicidad real de una vida vivida bajo mis propios términos. Llegó el verano. La Ciudad de México se puso calurosa.
las calles llenas de gente. Yo evitaba el centro, prefería mi barrio tranquilo. Pero una tarde, Clara me llamó. «Mamá, necesito que me hagas un favor». Su tono era serio. «El bebé ya casi nace. Necesito que alguien se quede con los niños cuando me vaya al hospital. ¿Puedes ser tú?» «Claro, hija, ahí estaré». Y estuve. Cuando Clara entró en labor de parto un martes por la noche, tomé un taxi a su casa. Mis nietos me recibieron con abrazos. Los siguientes 2 días fueron intensos pero maravillosos. Cuidé a Sofía y a Miguel. Preparé comida. Les conté cuentos. Jugamos en el jardín. Era cansado. Mi cuerpo de 68 años se quejaba. Pero era el tipo de cansancio bueno. El cansancio de ser necesaria, pero no explotada. De dar amor y recibir amor de vuelta. Clara dio a luz a una niña preciosa. Laurita. Cuando la vi por primera vez, cargando a ese bebé tan chiquito, sentí que mi corazón se desbordaba. Mi tercera nieta, una nueva vida, un nuevo comienzo. En los meses siguientes, ayudé a Clara cuando lo necesitaba, pero bajo mis términos. No vivía ahí. No era la sirvienta. Era la abuela. Iba, ayudaba y luego regresaba a mi casa, a mi espacio, a mi paz. Y Clara respetaba eso. Un día, casi un año después de haberme salido del departamento de Ricardo, Clara me llamó con una voz extraña. «Mamá, Ricardo quiere hablar contigo, en persona». Se me apretó el corazón. «No sé si estoy lista, hija». «Lo sé, pero él está diferente, mamá. Algo pasó. Creo que deberías escucharlo». Dudé, luego acepté. Quedamos de vernos en un café neutral, cerca de mi casa, pero no tanto, en un lugar público. Llegué primero. Pedí un té. Esperé. Ricardo apareció 10 minutos después. Estaba más flaco. Tenía ojeras. Se veía más pequeño, de alguna forma. Se sentó sin decir nada por un momento. Después, «Mamá». Solo eso. «Mamá». Lo miré. Mi hijo. El hombre que me había lastimado tanto. «Ricardo», dije calmadamente. «¿Cómo estás?» Soltó una risa amarga. «Mal. Estoy mal». Fernanda me dejó. Me quedé en silencio. Él siguió. Dijo que yo era un débil, que dejé que tú me manipularas, que un hombre de verdad no se deja controlar por su madre. Sus palabras me dolieron, pero no de la forma que él esperaba. Sentí lástima, no por él, sino por la situación. «Lo siento mucho, Ricardo». «Yo no lo siento, mamá». Me miró con lágrimas en los ojos. «Me lo merezco». Todo lo que ella dijo, me lo merecí. Porque es verdad. Dejé que te manipularan. Pero no fuiste tú quien me manipuló. Fui yo el que fue tan cobarde que no pude defender a mi propia madre. Me quedé callada, dejándolo hablar. Continuó, las palabras saliendo como una confesión. «Me acuerdo de la noche que te dejamos en el pasillo. Fernanda dijo que tenías que aprender. Y yo estuve de acuerdo, no porque pensara que estaba bien, sino porque tenía miedo de llevarle la contra». Se limpió los ojos. «Después de que te fuiste, después de que nos desalojaste, pensé que todo iba a mejorar. Pero empeoró. Fernanda se volvió todavía más controladora. Empezó a tratarme como te trataba a ti. Y me di cuenta. Finalmente me di cuenta de lo que había hecho. Miré a ese hombre, mi hijo, deshecho y arrepentido. Una parte de mí quería consolarlo, abrazarlo, decirle que todo estaba bien, pero no estaba bien, y no iba a fingir. «Ricardo», dije con cuidado, «agradezco que hayas venido, agradezco tu sinceridad, pero necesito que entiendas algo». Me miró. «Lo que hiciste no solo estuvo mal, fue cruel. Me quitaste mi dignidad, mi seguridad. En el momento en que más te necesitaba, me diste la espalda». Asintió, las lágrimas corriendo libremente ahora. Lo sé, mamá, y no espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que ya entiendo, que me arrepiento». Respiré profundo. «El perdón no es algo que te pueda dar ahorita, Ricardo. Tal vez algún día, pero no hoy». Asintió de nuevo. «Lo entiendo. Puedo
¿Puedo al menos saber cómo estás? Estoy bien, respondí. Mejor de lo que he estado en años. Tengo mi casa, mis amigas, mi arte, mi paz. Intentó sonreír. ¿Arte? Ahora pinto. Estaba sonriendo de verdad. Es algo que siempre quise hacer. La plática siguió unos minutos más. Cordial, pero distante. Cuando nos despedimos, no hubo abrazo. Solo un gesto de adiós. Volví a casa sintiéndome extrañamente ligera. No lo había perdonado. Tal vez nunca lo perdonaría por completo. Pero había cerrado ese capítulo. Había escuchado su arrepentimiento y había seguido adelante. Las estaciones cambiaron otra vez. Otoño, invierno, primavera. Mi vida tomó un ritmo suave. Me despertaba temprano. Pintaba. Cuidaba la casa. Visitaba a los nietos. Pasaba tiempo con mis amigas. Leía. Vivía. Un día, casi 2 años después de haber salido del departamento de Ricardo, recibí una carta. Era de él. Corta, escrita a mano. Mamá, decía, no espero respuesta. Solo quería que supieras que empecé a ir a terapia. Estoy trabajando en mí mismo, intentando entender por qué fui tan débil, por qué lastimé a la gente que amo. Mi terapeuta me hizo escribir una lista de todas las veces que te ofendí. Fue la lista más larga que he escrito en mi vida. Espero que seas feliz. Espero que encuentres paz. Y espero, algún día, merecer una segunda oportunidad. Pero si no la merezco, lo entiendo. Solo ten por seguro que lo siento mucho. Desde el fondo de mi corazón. Ricardo. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en un cajón. No respondí. Todavía no estaba lista. Pero la guardé. Porque tal vez, algún día, lo estaría. Tal vez algún día podríamos reconstruir algo. No lo que teníamos antes. Eso ya se perdió. Pero tal vez algo nuevo. Algo honesto. Algo basado en el respeto mutuo. Pero no hoy. Hoy tenía mi vida que vivir. Con el tiempo, empecé a involucrarme más con la comunidad. La parroquia cerca de mi casa necesitaba voluntarios para el programa de comidas comunitarias. Me ofrecí. 2 veces por semana, ayudaba a preparar y servir comida para gente de la calle y adultos mayores necesitados. Era trabajo pesado, pero valía la pena. Conocí historias todavía más difíciles que la mía. Conocí a doña Rosa, una mujer de 75 años a la que sus hijos corrieron de su casa porque querían vender su propiedad. Conocí a don Manuel, un señor de 80 años que vivía solo porque su familia solo aparecía para pedirle dinero. Esos encuentros me dieron perspectiva. Mi situación había sido mala, pero logré salir. Tenía recursos. Tenía a Clara. Mucha de esa gente no tenía nada. Me hice amiga de doña Rosa. Era chiquita, encorvada por la osteoporosis, pero con un espíritu de acero. Vivía en un cuartito minúsculo que una iglesia le rentaba. Empezamos a tomar té juntas después del voluntariado. Me contaba su historia con voz firme, sin lástima de sí misma. Mis hijos me dijeron que yo era un estorbo, decía ella, que costaba mucho cuidarme, así que me metieron en un asilo barato. Horrible. Me salí de ahí, me vine a la ciudad y empecé de cero con mi pensión mínima. No tengo nada, pero tengo mi dignidad. Su historia resonó en mí. Dignidad. Siempre se trataba de eso. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que no, orgullosa. Pero yo veía su ropa gastada, sus zapatos rotos. A la semana siguiente le compré unas cosas. Nada extravagante. Un abrigo calientito, zapatos cómodos, calcetines gruesos. Se los llevé como si fuera cualquier cosa. Doña Rosa, me encontré estas cosas en oferta y me acordé de usted. Me miró con los ojos llorosos. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que se los había comprado especialmente a ella. Pero los aceptó. Lupita, tienes un corazón de oro. No dejes que tus hijos te quiten eso. No lo voy a permitir, prometí. Y no voy a dejar que lo que pasó me amargue. Sonrió. Así se habla. Es exactamente eso. El veneno no es lo que nos hacen. Es lo que permitimos que eso nos haga a nosotros. Se acercaba la Navidad. Sería la tercera Navidad desde que me salí de la casa de Ricardo.
Las 2 primeras las pasé con Clara y su familia. Pero este año, Clara se iba a ir con la familia de su esposo, que vivía en Querétaro. Era justo. No esperaba que me pusiera de prioridad. Pero significaba que estaría sola en Navidad. No había problema. O al menos eso me decía a mí misma. Doña Beatriz estaba en la misma situación. Sus hijas tenían sus propias familias. María se iba a casa de una sobrina, pero nada más por compromiso. Lulú estaría con su hija, pero no le emocionaba. Cuento los días para poder regresarme a mi casa, confesó. Mi hija me trata como adorno. Solo me quiere ahí para que los vecinos no hablen. Se me ocurrió una idea. ¿Y si hiciéramos nuestra propia Navidad? ¿Las 4 juntas? Me miraron. Nuestra propia celebración. En mi casa. Cocinamos juntas, intercambiamos regalos sencillos, pasamos el día como queramos, sin obligaciones, sin sentirnos como un estorbo, solo juntas. A Betty le brillaron los ojos. Eso sería maravilloso. María y Lulú aceptaron de inmediato. Empezamos a planearlo. Cada una traería un platillo. Nada muy elaborado. Sencillo, pero hecho con amor. Betty haría bacalao. María, unos romeritos. Lulú, arroz con leche. Yo haría la carne y la ensalada. Y así llegó la Nochebuena. Decoré mi casa sencillamente. Un arbolito en la sala. Luces en la ventana. La mesa puesta con mi mejor mantel. A las 5 de la tarde llegaron, cada una trayendo lo suyo y con una sonrisota. Cocinamos juntas, riendo, contando anécdotas. La casa olía a Navidad. Ajo, canela, ponche. Nos sentamos a cenar a las 8. Solo nosotros 4, mujeres mayores, todas con historias de dolor, todas eligiendo la alegría. Brindamos con una sidra barata. Por la supervivencia, dijo Betty. Por la dignidad, agregó María. Por la amistad, dijo Lulú. Por los nuevos comienzos, terminé yo. Fue la mejor Navidad que tuve en años. No porque la comida fuera de lujo o los regalos caros, sino porque era real, era honesto, era nuestro. Después de cenar, nos sentamos en la sala. Betty había traído su guitarra. No sabía qué tocaba. Tocó canciones viejitas, navideñas y de las otras. Cantamos, reímos. Por unas horas no éramos viudas, o mamás rechazadas, o abuelas ignoradas. Éramos simplemente mujeres, disfrutando de nuestra compañía. A la medianoche, cuando ya era oficialmente Navidad, nos abrazamos. María lloró un poquito. Gracias, Lupita, por darnos esto. Yo no les di nada, respondí. Solo compartí mi espacio. Ustedes fueron las que trajeron la alegría. Se quedaron a dormir en mi casa esa noche. Betty y María en los cuartos, Lulú y yo en la sala, en colchones improvisados, como chamacas en pijamada, dijo Lulú, riendo. Chamacas de 70 años, pero chamacas al fin de cuentas. En la mañana de Navidad, desayunamos juntas. Luego cada quien se fue a su casa, pero algo había cambiado. Habíamos creado una familia elegida, una red de apoyo, un lugar al que pertenecíamos. Enero llegó frío y gris, pero yo estaba calientita por el recuerdo de esa Navidad, por las amistades que había construido, por la vida que había recreado. Un día, Clara me visitó con sus 3 hijos. Laurita ya caminaba, tambaleándose por la sala entre risas. Sofía, que ya tenía 7 años, estaba más calladita. Se sentó a mi lado mientras yo pintaba. Abuelita, ¿yo también puedo pintar? Claro que sí, mija. Le di papel y acuarelas. Pintó con una concentración total. Cuando terminó, me lo enseñó. Era una casa, con 5 figuras al frente, una grande, 4 más chicas. ¿Quiénes son?, pregunté. Me señaló. Tú, yo, Miguel, Laurita y mi mamá, nuestra familia. Se me apretó el corazón. Qué bonito, Sophie. Es exactamente como nos veo yo también. Sonrió. Mi mamá dice que eres la mujer más valiente que conoce. Parpadeé rápido para no llorar. Tu mamá es muy linda. Sofía movió la cabeza. No, dice que tú nos enseñas que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que tú nos enseñaste eso. Abracé a mi nieta. A veces, mija,
La vida nos tumba, pero siempre podemos levantarnos, siempre. Clara había escuchado. Vino y se sentó del otro lado. Gracias, mamá, por ser mi ejemplo, por enseñarme que podemos ser fuertes aunque tengamos miedo. Le apreté la mano. Tú siempre has sido fuerte, hija. Yo solo aprendí con el tiempo que la fuerza no es aguantar en silencio. Es saber cuándo decir, ya basta. En febrero recibí otra carta de Ricardo, esta vez más larga. Me contaba de su terapia, de lo que estaba descubriendo, de cómo se daba cuenta de sus patrones de conducta, de cómo estaba aprendiendo a poner límites. También mencionaba que había conseguido un mejor trabajo, que estaba pagando sus deudas, que estaba por primera vez viviendo de forma responsable. Al final, preguntaba si nos podíamos ver otra vez. No para pedir perdón, nada más para platicar. Sin presiones, escribió. Si no estás lista, lo entiendo, pero me gustaría enseñarte en quién me estoy intentando convertir. Guardé la carta una semana. Lo pensé mucho. Platiqué con Beatriz. Fue directa, como siempre. Lupita, la cosa no es si él se merece una segunda oportunidad. Es si tú se la quieres dar, y eso solo tú lo puedes responder. Tenía razón. No se trataba de él, se trataba de mí, de lo que yo quería, de si estaba lista para abrir esa puerta otra vez, aunque fuera nada más un poquito. Decidí que sí, pero bajo mis condiciones. Le escribí de vuelta. Ricardo, podemos vernos para un café, pero necesito que entiendas unas cosas primero. No busco disculpas, no busco explicaciones. Si vamos a reconstruir algo, tiene que ser algo nuevo, basado en el respeto mutuo. Y va a tomar tiempo, me contestó enseguida. Lo entiendo, mamá. A tu tiempo, bajo tus condiciones. Aquí estaré. Quedamos para la semana siguiente. El mismo café, la misma hora. Pero esta vez me sentía diferente, menos vulnerable, más segura de mí misma. Llegó puntual, se veía mejor, más sano, menos ojeras, con la ropa más cuidada. Nos sentamos. No intentó abrazarme, respetó mi espacio. Empezamos despacio. Plática superficial. ¿Cómo estaba el clima? ¿Cómo iba el trabajo? Poco a poco fuimos más al fondo. Me contó de la terapia, de cómo descubrió que creció con miedo a decepcionar a la gente, que eso lo volvió alguien que siempre decía que sí, que siempre cedía, hasta que encontró a Fernanda, que se aprovechó de esa debilidad. No le estoy echando la culpa a ella, dijo rápido. Las decisiones fueron mías, pero ahora entiendo por qué tomé esas decisiones. Escuché en silencio. Cuando terminó, hablé yo. Ricardo, valoro que estés trabajando en ti mismo, de verdad. Pero necesito que sepas que lo que hiciste me dejó marcada. No sé si algún día pueda volver a confiar en ti por completo. Asintió. Lo sé. Y no espero eso. Solo espero una oportunidad de demostrar que puedo ser mejor, que puedo ser el hijo que te mereces. No necesito un hijo perfecto, Ricardo. Necesitaba un hijo que me respetara. Se encogió. Lo sé. Y no te respeté. Pero lo voy a hacer ahora. Lo prometo. Terminamos el café. Cuando nos despedimos, me extendió la mano. Se la estreché. No fue un abrazo, pero fue un comienzo. En los meses siguientes nos vimos ocasionalmente, siempre en público, siempre por poco tiempo. Lento, muy lento, empezamos a reconstruir algo. No era la relación madre e hijo que teníamos antes. Esa ya se había muerto. Pero era algo nuevo, algo más honesto. Me contaba de su vida, yo de la mía. Conoció a mis amigas. Se quedó impresionado con mi taller, con mis pinturas. Mamá, tienes talento de verdad. Deberías exponer. Me reí. No pinto para los demás, Ricardo. Pinto para mí. Pero gracias. Un día trajo algo, una foto, vieja, de cuando él era niño. Yo estaba ahí, cargándolo. Los dos sonriendo. Me encontré esto entre mis cosas, dijo. Me quedé mirándola horas, tratando de acordarme de quiénes éramos, de quién era yo. Agarré la foto, miré a esa Lupita más joven, tan llena de esperanza, tan inocente. Esa era una buena mamá, dijo él bajito. Y tú fuiste un buen niño. Lo que pasó entre ese entonces y ahora
Pasó. No podemos cambiarlo, solo aprender y seguir adelante. ¿Me la puedo quedar?, preguntó. Claro que sí. La primavera trajo renovación, literalmente. Decidí arreglar mi jardincito, plantar flores nuevas, verduras, crear un espacio verde y vivo. Beatriz me ayudó. Nos pasamos días de rodillas en la tierra, plantando, regando. Se nos ensuciaron las manos, nos dolió la espalda, pero valió la pena. Ver los primeros brotes fue mágico. Vida nueva, crecimiento, posibilidades. Sofía me visitó y se quedó encantada. «Abuelita, ¿te ayudo?» «Claro que sí, mija». Le di un pedacito de tierra. «Este es tuyo. Planta lo que quieras». Plantó girasoles. «Porque son alegres», dijo. «Como tú, abuela». Lloré un poquito ese día. Lágrimas de las buenas. Lágrimas de alguien que cruzó la tormenta y encontró el sol del otro lado. En abril terminé mi pintura más reciente. Era mi casa, mi verdadera casa, con el jardín floreado, las ventanas abiertas, la luz entrando. Era sencilla, pero era mía. Se la enseñé al grupo de pintura. Me aplaudieron. «Lupita, de veras deberías exponer», dijo María. «Hay una galería chiquita en la colonia que acepta artistas locales». Dudé. Luego pensé, ¿por qué no? Llevé 3 cuadros. La dueña de la galería, una mujer joven y muy movida que se llama Inés, se les quedó viendo un buen rato. «Hay mucha emoción aquí», dijo. «Historia. Verdad. ¿Me deja exponerlos?» Sentí nervios, pero acepté. 2 semanas después hubo una inauguración chiquita. Invité a mi grupo. Clara trajo a su familia. Para mi sorpresa, Ricardo apareció. Se quedó un rato viendo mis pinturas. Especialmente una, la que llamé Nuevo Comienzo. Mostraba una puerta abriéndose con la luz entrando. «¿Así es como te sentiste?», preguntó. «¿Cuando te saliste de esa casa?» Asentí. Fue como abrir una puerta que había estado cerrada por dentro. No dijo nada un rato. Luego, bajito: «Perdóname por haber sido el que echó el cerrojo». Lo miré. Vi sinceridad. Vi dolor. Vi crecimiento. «Lo sé, Ricardo, y estoy trabajando en perdonar, pero todavía no llego ahí. Lo entiendo, y voy a esperar. No nada más por tu perdón, sino para ganármelo». La exposición fue pequeña. Vendí 2 cuadros, no por mucho dinero, pero se vendieron. Gente desconocida quiso llevarse mi arte a su casa. Fue algo que me dio mucha seguridad, de una forma que no esperaba. Inés me ofreció exponer más. Acepté. Empecé a pintar con más ganas. No nada más para mí, sino para compartir. Para enseñar que sí se puede empezar de nuevo, que se puede florecer hasta en el invierno de la vida. Llegó mayo con mi cumpleaños número 69. Clara me hizo una fiesta sorpresa. Chiquita, en su casa. Mi grupo de amigas estaba ahí. Ricardo estaba ahí, guardando su distancia con respeto. Mis nietos me cantaron las mañanitas, soplé las velas y pedí un deseo. No que cambiara el pasado, sino que el futuro siguiera así, lleno de posibilidades, lleno de amor del bueno, lleno de dignidad. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario, algo que empecé a hacer como terapia. Escribí: «Hoy cumplo 69 años. Hace 3 años dormía en una bodega, vivía con miedo, perdiendo pedazos de mí misma cada día. Hoy tengo mi casa, mis amigas, mi arte, mi nieta plantando girasoles en mi jardín, mi hijo tratando de ser mejor. No sé qué traiga el futuro, pero sé que lo voy a enfrentar con la frente en alto, porque aprendí que la dignidad no es algo que los demás nos dan, es algo que nosotros reclamamos, y nunca más voy a soltar la mía». En junio recibí noticias que no esperaba. Doña Rosa, mi amiga del programa de comidas, estaba enferma. Cáncer, ya muy avanzado. No tenía familia que la cuidara. Estaba solita. Fui a verla al hospital. Se veía muy chiquita en esa cama tan grande, pero sus ojos todavía brillaban. «Lupita, qué bueno que viniste». Le tomé la mano. «¿Cómo se siente?». Me dio una sonrisa débil.
cansada, pero en paz. Viví más de lo que esperaba después de que me salí de ese asilo. Cada día extra fue un regalo. Me quedé sentada con ella horas. Platicamos, a veces en silencio, nada más agarradas de la mano. Me hizo prometerle algo. Cuando me vaya, Lupita. No diga eso, doña Rosa. Me apretó la mano. Cuando me vaya, prométeme que vas a seguir luchando. Por ti. Por todas nosotras que necesitan ver que sí se puede. Se lo prometí, con las lágrimas corriéndome. Doña Rosa falleció 2 semanas después. Fui al funeral. Fue algo chiquito. Nada más unas personas del programa de comidas. El padre que coordinaba. Yo. Durante la misa pensé en todas las Rosas del mundo. Mujeres mayores, desechadas, pero aguantadoras. Mujeres que empezaron de cero. Mujeres que merecían algo mejor. Decidí hacer algo. Hablé con el padre sobre crear un fondo, algo chiquito, para ayudar a mujeres mayores en situaciones difíciles. No caridad, sino apoyo. Un lugar a donde pudieran acudir cuando necesitaran un nuevo comienzo. Le encantó la idea. Empezamos a organizarnos. Hablé con mi grupo. Todas quisieron ayudar. Betty donó unos ahorros. María ofreció su tiempo para organizar eventos para juntar dinero. Lulú, que sabía de cosas de oficina, se encargó del papeleo. En 3 meses, el Fondo Rosa ya estaba listo. Legal, funcionando, listo para ayudar. Nuestra primera beneficiada fue una señora de 71 años, a la que su hija había corrido de la casa. Le conseguimos un lugar donde quedarse. La ayudamos con el depósito, con muebles básicos, con apoyo emocional. Verle la cara cuando le entregamos las llaves fue... No tengo palabras. Era como ver mi propio reflejo de hace 3 años. Alguien que nada más necesitaba una oportunidad, dignidad, esperanza. El trabajo con el fondo me dio un nuevo propósito. No se trataba nada más de mi propia recuperación. Se trataba de ayudar a otras a recuperarse también, de crear una red, una comunidad, un lugar donde las mujeres mayores no fuéramos invisibles ni desechables, donde fuéramos vistas, valoradas, apoyadas. Ricardo me vio en una reunión del fondo un día. Después me invitó a un café. Mamá, lo que estás haciendo es increíble. Estoy orgulloso de ti. Sus palabras me hicieron sentir bien, pero le respondí con la verdad. No lo hago por orgullo. Lo hago porque alguien tiene que hacerlo. Y porque yo puedo. Diciembre llegó de nuevo. 3 años cumplidos desde que salí de esa casa. 3 años de reconstrucción, de crecimiento, de sanar. Planeamos otra Navidad juntas, mi grupo y yo. Esta vez, algo más grande. Invitamos a todas las beneficiadas del Fondo Rosa. Sería una celebración en grande, una cena comunitaria, para demostrar que nadie tiene por qué estar sola en Navidad. Clara me ayudó a organizar todo. Ricardo se ofreció a pagar parte de la comida. Acepté su oferta. Era un pasito más, un pequeño puente que se estaba construyendo. El día de Navidad, mi casa estaba llena. 10 mujeres, todas con historias parecidas, todas empezando de nuevo. Cocinamos juntas, decoramos juntas, reímos juntas. Cuando nos sentamos a cenar, hice un brindis, por la supervivencia, por la dignidad, por los nuevos comienzos y sobre todo, por nosotras, porque nadie debería pasar por esto sola. Se alzaron las copas, el tintineo llenó la sala, y en ese momento, viendo a todas esas mujeres, algunas más grandes que yo, otras más jóvenes, me di cuenta de algo. Ya no era una víctima, ya no era nada más una sobreviviente. Era alguien que había transformado el dolor en propósito, la humillación en acción, la soledad en comunidad. Después de cenar, Sofía se me acercó. Sus girasoles habían florecido en el verano. Guardó semillas y me las trajo en un sobre, para que las vuelvas a plantar, abuela, para que siempre tengas flores felices. Abracé a mi nieta. Gracias, mija. Las voy a plantar mañana mismo. Sonrió. Mi mamá dice que eres como un girasol, que siempre buscas el sol, aunque acabe de pasar la tormenta.
Esa imagen se me quedó grabada. Girasol, siempre buscando la luz, siempre creciendo, aunque la tierra esté difícil. Era una buena comparación. Esa noche, ya que todos se fueron, me senté en el balcón con un té. La calle estaba tranquila. Las luces de Navidad parpadeaban en las ventanas de los vecinos. El aire estaba frío pero fresco. Pensé en estos últimos 3 años, en la noche helada en el pasillo, en la humillación, en el dolor. Pero también pensé en todo lo que vino después. El valor de decir basta, la fuerza de empezar de nuevo, las amistades que hice, el arte que creé, el fondo que armamos, las vidas que tocamos. No fue fácil. Hubo noches que lloré, días que dudé, momentos que la soledad parecía que me iba a ganar, pero aguanté. Y del otro lado, encontré no nada más supervivencia, encontré vida. Pensé en Ricardo. No habíamos vuelto a ser lo de antes, nunca volveríamos, pero estábamos construyendo algo nuevo, algo basado en el respeto, en límites sanos, en la verdad. No sé si algún día lo perdonaré por completo. Tal vez el perdón es un camino, no un momento. Pero íbamos caminando, juntos, pero cada quien en su lugar, y con eso bastaba por ahora. Pensé en Fernanda. Me pregunté si seguiría por ahí, si habría encontrado a alguien más a quien controlar. O si tal vez ella también se habría visto en el espejo y habría decidido cambiar. No lo sabía. Y me di cuenta de que no importaba. Ella era parte del pasado, no de mi presente, no de mi futuro. Pensé en todas las mujeres como yo, como Rosa, como las del fondo, mujeres que la sociedad trata como desechables después de cierta edad, como si nuestro valor se acabara cuando dejamos de ser útiles para los demás. Pero no se acaba. Nuestro valor es nuestro, nadie nos lo quita. Nuestra dignidad es de verdad, y nuestra capacidad de empezar de nuevo no tiene fecha de caducidad. Me terminé mi té. Entré, cerré la puerta, mi puerta, de mi casa, y eché el cerrojo. Pero no era el cerrojo del miedo, era el de la seguridad, el de saber que estoy en mi hogar. Me acosté en mi cama cómoda, en mi cuarto calientito, en mi casa que olía a pintura y a flores y a libertad. Cerré los ojos y sonreí. 69 años, 3 años de libertad, y toda una vida por delante, una vida vivida bajo mis propios términos, con mi dignidad completa, con la frente muy en alto, con mi corazón, finalmente, en paz. Queridos, si esta historia les llegó al corazón, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y comenten qué les pareció. Sus palabras nos motivan a seguir trayendo historias de superación y esperanza. Y si quieren apoyar todavía más este trabajo, consideren hacerse miembros del canal. Cada aportación nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Muchas gracias por estar aquí.